Sí, Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Dicen buenos días. Buenos días. Buenos días con todos. Buenos días. Ok, mientras van llegando sus compañeros, para algunas personas que en la primera hora no pudieron asistir o pasó algo, la verdad yo me conecté un poco tarde, bueno, muy tarde, ya faltando 10 minutos por problemas de conectividad, igual no avanzamos clases, solo dimos unas indicaciones rápidas. Entre las indicaciones estaba que me pedían el link de los videos, les facilité, les vuelvo a facilitar este momento para que tengan. ¿Qué van a encontrar en ese link, en ese video, en esa dirección? Es el canal de YouTube donde yo subía los videos de básica, me acuerdo que con ustedes también teníamos, pero en este caso ustedes ya no van a ver básica, van a ver primero bachillerato. Repito, ese de ahí no es obligatorio, es solo para los que desean. Por ejemplo, alguien no entendió un tema o faltó alguna clase, entonces puedes revisar esos videos y nivelarse. Están igual, todos los temas que vamos a ver este año están en esos videos. Ajá, preguntas con respecto a algo antes de iniciar ya clases. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. La materia que más a veces se complica es química, eso es lo que más me saben pedir los estudiantes. Ya, entonces para que tengan ahí, busquen química intensivo, ahí están todas las clases grabadas. Ajá, eso. Listo, ok, entonces para no perder mucho tiempo, igual recuerden, si llegan un poco tarde o llegan a faltar, todas las clases se graban y están subidas a YouTube, máximo entre semana ya les comparte los links de la clase. ¿Sí? Entonces vamos a continuar para los que están a tiempo ya comenzar. Ok, unidad 1, tema 1, números reales. La mayor parte de los temas de esta unidad van a ser un repaso de lo que se vio en básica intensiva. ¿Sí? Números reales, recordando que matemáticas tiene un conjunto de números general amplio, ¿sí? Esos son como una familia. Aquí está un ejemplo, se podría decir un diagrama de lo que es en matemáticas, ¿ya? Aquí está justo en la parte derecha de su pizarra, de su computador, de su pantalla, está la gráfica. Los números reales son los más usados. ¿Por qué? Porque representan cosas tangibles. Por ejemplo, si yo quisiera contar vehículos, quisiera contar gramos, el peso, la altura, todo eso se usan números reales, porque en matemáticas existen otro tipo de números, como los imaginarios, que no tienen o no se pueden representar. Eso veremos ya tal vez en tercero de bachillerato. Por lo general no son muy utilizados en matemáticas, ¿ya? Entonces, igual todo esto van a tener en su módulo el día que ya les faciliten de parte de secretaría. Sí, está todo aquí la parte teórica. Lo que sí voy a necesitar que se memoricen o se aprendan es qué componen los números reales. Lo que van a ver en matemáticas bueno, en otras asignaturas es que ya no se escribe por lo general toda la palabra, van a utilizar simbologías, ¿ya? En matemáticas vamos a utilizar estas 3 o 4 simbologías que son muy utilizadas. La R mayúscula significa números reales, pilas. Entonces eso, lo primero, números reales. La Q significa los números enteros, ¿sí? No, perdón, los Q es números racionales. Luego vamos a tener los números irracionales, pero eso de ahí también vamos a darle, y ya estudiamos números irracionales, me acuerdo con ustedes. A ver, entonces, Q mayúscula es números racionales. ¿Ya? ¿Cuáles son los números racionales? Los números racionales por lo general son las fracciones, las temidísimas fracciones, ¿sí? Los irracionales, si estudiamos en básica intensiva, por ejemplo, ¿se acuerdan de la raíz de 5, de la raíz de 2 que hacíamos con compás y regla? Ya, esos eran los números irracionales, ¿sí? Que por lo general este año no vamos, no se preocupen, no vamos a volver a estudiar, eso ya quedó para básica. Z son los números, ¿sí? ¿Me decía? Licenciado, ¿podría repetir, por favor, de la N?
Ya, no, L todavía no llegamos. Estamos solo en R, números reales, Q mayúscula, números racionales. Estamos en la Z mayúscula, que son los números enteros, ¿ya? Y fraccionarios. Por lo general, Z, más que números enteros, son números positivos. ¿Ya? Ok. Y los números naturales son la N mayúscula. ¿Ya? Pero los más usados son los números naturales en la vida cotidiana. ¿Ya? Los números naturales. Porque los números naturales son más usados en la vida cotidiana. Los naturales son todos los que nos sirven para contar, es decir, los positivos enteros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, porque son los más usados en matemáticas, en la vida cotidiana. Porque cuando nosotros nos ponemos a contar personas, por ejemplo, no decimos 1, 1,5, 1,3 personas, porque no hay un tercio de persona, no hay un 0,5 de persona. O hay una o hay dos. No hay medias personas, ¿sí? Pilas con eso. O cuando cuentan casas. Usted no dice ahí hay una casa y media. Se dice 1, 2, 3, 4, 5 casas, ¿sí? Esos son los números naturales, números enteros positivos. Como digo, eso solo aquí lo más importante, más que definiciones, yo necesito que sepan la simbología y qué significa. L números reales, Q números racionales, Z números positivos y N números naturales. Ok, eso entonces con la primera parte. Ok, ahora sí pasemos entonces al siguiente tema. El siguiente tema que vamos a empezar a hacer son las expresiones o números irracionales. Ya los números irracionales son los números que tienen infinitos decimales que no podemos expresar o que no podemos llegar a contar todos. El más común, el más usado es este, que también vimos el anterior año, que es pi. Este es una letra griega, se llama pi. ¿Cuál es otro número irracional que era bastante utilizado por nosotros en básica intensiva? Es raíz cuadrada de ¿qué? Raíz cuadrada de 2. Raíz de 2 también es un número irracional. ¿Ya? Entonces, ¿qué está dándonos aquí? Números, primero, decimales. Los decimales exactos, decimales periódicos y decimales, números irracionales. Déjenme, voy a poner acá un ratito porque ahí no me alcanza y escribo medio feo. Ok, entonces lo que les decía el año anterior, justo yo les dije pilas con estos números que son bastante utilizados en matemáticas. ¿Qué números vimos el anterior año en matemáticas? ¿Quién se acuerda de los decimales? En forma general. ¿Quién se acuerda? ¿Nadie? De los números irracionales, de los números decimales, perdón. ¿Nadie? Bueno, creo que todos son nuevos en el colegio. Ok, Son los que tienen el número infinito. ya, esos son los números periódicos. Muy bien, porque hay primero dos clases, dos clasificaciones. Hagamos aquí antes de que se vaya. Hay dos tipos ya, los números decimales. Ya, vamos aquí. Números decimales. Hay dos tipos. El primero de ellos es el número decimal exacto. 1, ¿ya? Decimal exacto. ¿Qué significa el decimal exacto? Que tiene números finitos, o sea, tienen contables. Por ejemplo, los más comunes, 3,02, ¿cuál más puede ser? El 10,25, 69,8, ¿ya? Vean, tienen determinados decimales, exactos los decimales. Porque tenemos ya, en cambio, los números decimales, que es la siguiente clase, que era el decimal infinito, ¿ya? Decimal infinito. ¿Cuáles son los decimales infinitos? Hay dos tipos. ¿Cuál es el primer tipo? El decimal periódico, ¿ya? ¿Y cuál es el otro? Comenzamos con el periódico. Puro, decimal Es puro. el puro y el otro, pero el decimal periódico, ¿a qué hace diferencia más que eso? ¿Quién se acuerda? Es el más común que tiene un número infinito. Eso, pero que se repite. Ese es el periódico. Por ejemplo, si yo ponía 6,3 y nos ayudábamos de qué? De un arco, de una semicircunferencia en la parte superior. Esto siempre en matemáticas, que vean, significa decimal periódico. ¿Qué significa esto? ¿Quién se acordaba? ¿O quién se acuerda? Si yo esto hago en números, ¿cómo sería? 6,3333333. ¿Hasta dónde? ¿Cuántos tres? No tienen fin.
Eso, hasta que no tenga fin. Ya, entonces estos eran los decimales periódicos. Y los que estamos viendo en este momento, los que justo les dije el ejemplo, es el decimal. Y estos, la verdad, son los más usados en matemáticas. Vamos acá. El número irracional. ¿Ya? Ese es el otro caso. El primero es el decimal periódico y el decimal, el número irracional. ¿Ya? ¿Cuál es el número irracional? El número irracional es el número que tiene igual infinitos decimales, pero que no se repiten. ¿Ya? Decimales que no se repiten. ¿Ya? Eso vimos en el anterior año, estoy haciendo solo un recordatorio para que, porque esto, como digo, al inicio de este año va a ser solo conceptos de repaso. Ejemplo, justo estaba dándoles el libro de este ejemplo, ¿no? Para no escribir yo. Vean, el pi tiene infinitos decimales que si usted trata de buscar algo que se repita, no se repite, ¿verdad? Es el 14, el 15, el 92, el 65, no hay en ningún lado una secuencia, algo que sea fijo, ¿sí? Vean, ese es un número irracional. Ayúdenme ustedes, pongan en sus calculadoras o si tienen internet, busquen. Denme los 10 primeros decimales, eso van a ser como tarea en clase, de raíz de 2. Y me van a decir si es periódico o es irracional. Ayúdenme con eso. Pongan en sus calculadoras, en la computadora, en su celu, o pongan en internet, por ejemplo, ya. Los decimales de raíz de 2. De raíz de 2. Raíz cuadrada de 2. Es irracional. Ya, listo. Entonces, antes, déme un ratito. Ok, voy a escribir aquí. Lo que les pedí era raíz de 2. Eso. Entonces vamos a poner la respuesta aquí. Pues eso denme haciendo ustedes mismos, por favor. Ya les pregunto un ratito. Listo, ahora sí. Ayúdenme, ¿cuáles son los primeros dígitos de raíz de 2? 1.41, 42, 13, 56. Ok. Recuerden, en su celu, en su propia calculadora, tienen calculadoras. Voy a poner aquí porque si no si me pongo a escribir los decimales, hasta escucharles me pierdo. Pero para que tengan una idea, estoy compartiendo una calculadora. Ahí están, si notan, no solo los 10 primeros, están, si quieren, los 20. Y a ustedes les debe haber salido lo mismo. sí, ¿Ya? Entonces, viendo lo que está ahí, ¿qué es? ¿Irracional o periódico? ¿Hay algo que se repita? Irracional. Es irracional. irracional, Eso, muy irracional. bien. Muy bien, estamos bien entonces hasta esa parte de los decimales. Bueno, que no les van a pedir definiciones ni nada, porque si sepa identificar, por ejemplo, le doy un número, Nada, sino ¿qué está haciendo? ajá, entonces eso es lo que les van a dar en mate. Bueno, aquí igual les dan algunas definiciones que por ahora no son importantes, y vamos ya a avanzar a las propiedades de los números reales. Propiedades de los números reales. ¿Qué dicen en las propiedades en la conmutativa? Si yo cambio el orden, eso significa la conmutativa. Si yo cambio el orden en la suma, por ejemplo, si hago 2 más 3, es lo mismo que hacer 3 más 2. ¿Sí? El orden no afecta el resultado. ¿Cuándo ustedes se saben complicar? ¿Cuándo ustedes saben hacerse líos en matemáticas? Cuando, por ejemplo, voy a poner aquí la pizarra. Ok. Por ejemplo, 2 más 3 ya es lo mismo que ¿qué? ¿Qué les digo? Que 3 más 2. Esa de ahí es la propiedad conmutativa. Ahora, ¿dónde se equivocan ustedes cuando ya empiezan a trabajar con negativos? Ya, eso estábamos hasta, a ver si se acuerdan. A ver, quiero ver cómo estamos con esto. ¿Cuánto me queda el resultado de esto y por qué? ¿Cuánto es 6 menos 6 más 4? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Ok, perdón. Signo del mayor. Eso, muy bien. Se restan signos diferentes, se restan y nos queda con el signo del mayor. Cuidado con hacer más por menos.
Ahí sí, ahí sí se quedan conmigo en mate de primero, si no se quedaron en básica. Ok, ¿por qué digo esto? Porque da lo mismo hacer que 4 menos 6 me va a quedar el mismo resultado, que en este caso es menos 2. ¿Qué hacen los estudiantes? Piensan que este menos es inmovible. No sé realmente qué piensan los estudiantes, pero piensan que este no se mueve. Entonces hacen el 4, le dejan en este lado y dejan el 6 así. Dice, ya cambié y la respuesta sigue siendo menos 2. Si usted hace esto de aquí, está haciendo mal. ¿Por qué? Porque al que era negativo, fíjense, este negativo, ¿qué pasó? De negativo en qué se transformó. Y el que era positivo se transforma en qué? En negativo. Entonces, cuente eso en matemáticas. Usted no puede cambiar los signos a los números, porque le va a quedar una respuesta totalmente diferente. ¿Ya? Propiedad conmutativa. Vamos con la propiedad asociativa. ¿Qué dice la propiedad asociativa? Que yo puedo asociar, agrupar, como usted quiera llamarle, diferentes tipos de números en una operación y le va a quedar lo mismo. ¿Sí? Ahí bueno, están algunos ejemplos. ¿Qué dice la propiedad de la identidad? En la suma, si yo sumo cualquier número que sea 0, o si sumo el 0, no pasa nada. Por ejemplo, 1000 más 0, 10 más 0, le queda lo mismo, ¿sí? Aquí están algunos ejemplos. Eso también para que ya, porque vamos a utilizar bastante en este año y en básica también utilizamos. Ok, pongamos acá. En matemáticas no vamos a utilizar netamente así el ejercicio. A esto me refiero. Por ejemplo, en el libro que estaba, 10 más 0. ¿Cuánto queda 10 más 0? 10. 10, ¿ya? Esto se llama sumar un 0, pero pilas con eso, que repito, y es un recurso bastante usado en matemáticas. En matemáticas no sumamos el 0 directamente así, sino sumamos de esta manera. O sea, en concepto es lo mismo, ya van a darse cuenta por qué. Por ejemplo, voy a exagerar, yo voy a sumar 2a, ¿ya? Que es una letra, 2a menos 2a, ¿ya? Esto es lo que se usa en matemáticas. Y a esto se le conoce sumar un 0. ¿Por qué? Fíjense, ¿cuánto me queda si hago solo este pedacito? 2a menos 2a. ¿Cuánto es 2a menos 2a? ¿Cuánto es? 0. 0. 0. ¿Ya? Vean, esto es bastante usado en matemáticas. ¿Sí? No, nuevamente, no se escribe directo el 0, sino el 0 yo descompongo según mi necesidad. ¿Sí? Pero la cuestión es que siempre esa necesidad me quede ¿qué? Me quede 0. Si usted pone, por ejemplo, aquí en vez de menos, pone más, ya no le va a quedar 0, le va a quedar 4a. Y ya no es, y ya no cumple. ¿Sí? Entonces eso es pilas en matemáticas. A eso en matemáticas se le conoce sumar un 0. ¿Ya? Eso es con la primera. Entonces, copio un rato para hacer la siguiente. La siguiente es multiplicar por 1 en cambio. Si yo multiplico 1000 por 1, 1000. Si yo multiplico 1000 por 40, perdón, 1000 por 40 por 1, perdón, 40. Si multiplico menos 10 por 1, queda menos 10. O sea, por 1 no se altera la multiplicación. ¿Sí? Pero, nuevamente, en matemáticas no vamos o no les van a dar así tan sencillo la multiplicación o no es necesario hacer tan sencilla. ¿Ya? Repito entonces. Ok, lo que les estaba diciendo. Si yo hago 40 por 1, ¿cuánto le queda 40 por 1? Le queda 40. 41. Pero en matemáticas no vamos a poner directo ese 40, sino vamos a poner, por ejemplo, suponemos que yo estoy haciendo algún ejercicio y yo necesito hacer lo siguiente, necesito multiplicar por x, ¿ya? X al cubo sobre x al cubo, ¿ya? ¿Qué pasa? Fíjense nuevamente, solo en este pedacito, en x al cubo sobre x al cubo. Si yo simplifico, ¿cuánto me queda si yo simplifico esto? 1. 1, exacto. Si yo simplifico lo que vimos en básica, si yo simplifico esto, me está quedando el 1. Es decir, es como si estuviera multiplicando por ¿cuánto esto? Entonces, en realidad, ¿cuánto estoy multiplicando aquí? Por 1. Es decir, me queda netamente, la respuesta me queda 40. Eso, digo, vamos a hacer, y justo me estoy acordando que esto estamos viendo en tercero de bachillerato. Y eso ya les haré recuerdo en su momento, pero por ahora que sepan eso, son recursos en matemáticas bastante usados. Sumar un 0 o multiplicar por 1. ¿Por qué son usados esos recursos? Porque cuando usted hace esa operación, la respuesta se mantiene, ¿sí? 1000 más 0, 1000.
Eh, 10 por 1, 10. ¿Sí? Entonces, pilas con eso. ¿Preguntas antes de avanzar? Ya, esa es la propiedad identidad. Igual va a tener en su... ¿Ya? Y ya para ir terminando, la propiedad de los inversos. ¿A qué hace referencia a los inversos? Es todo. Ya, Manuel, dígame antes de pasar, Manuel. Licenciado, buenos días. Oiga, no Buenos me días. quedó claro, el que era 10 menos 2A más 2A. Ya, 2A menos 2A era. 2A. Ya, bueno, sí. Ya, eso es ¿Por lo qué, por que... qué, por qué, por qué se suma solo los de la mitad y no con incluyendo el 10? Ah, no, eso, ahorita sumamos... Eso no me quedó claro. Ya, muy buena pregunta. En este momento sumamos solo esos términos porque eso queremos que se haga cero. Justo es este de acá. Ya, esto de aquí es para indicar justo esta operación que estamos haciendo, de dónde sale el cero. Pero ya después, dependiendo de la necesidad, como dice su compañero, ya no vamos a sumar solo con sus dos. A veces vamos a sumar, vamos a sumar, por ejemplo, estos de aquí. Vamos a sumar el 10 y el 2 y dejarle fuera a este. Eso depende de la necesidad. Como digo, esos son recursos que después, ¿no? Mientras más avancen los contenidos, vamos a tener que ir trabajando. ¿Ya? Usted va a ver qué necesita. O no va a sumar este, va a sumar el 10 con este de acá. ¿Ya? Eso depende del ejercicio. En este momento yo hice solo estos dos de aquí para demostrar que si sumo estos dos de aquí, ¿qué pasa? ¿Me sale qué? Me sale 0. Por eso hice esta vez aquí. No es que es obligatoriamente solo estos dos. Eso hice yo este momento. ¿Ya? Eso, pero muy buena pregunta. No digo, hay veces que vamos a necesitar sumar en cambio estos dos aquí, estos dos acá. ¿Ya? Pero muy buena pregunta. Ajá. ¿Alguien más tal vez otra pregunta? ¿No? Ok, entonces ya para ir avanzando, para ir terminando este tema, nos faltaría dos propiedades. Esta también es muy sencilla, la propiedad de los inversos. ¿A qué hace referencia la propiedad de los inversos? Que, Licenciado, disculpe, dígame. no le puedo escuchar muy bien por lo que se me va la señal del internet. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Dígame, Creo ¿qué que se no es quedó? problema. ¿Me decían? ¿En qué se quedó? Le digo, lo que pasa es que no le puedo escuchar muy bien la clase, es por lo que se me va cada rato internet. Ah, ya. Claro, si puede hacer una pregunta puntual en este momento, genial. Y si a veces falta o cualquiera que le suceda eso, recuerde, a media semana, a martes, miércoles máximo, ya están subiendo los links de las clases grabadas y ahí puede darse un refuerzo y ver los temas o las partes que no entendió, porque ahí sí ya la clase es un poco más fluida, porque queda ya grabada. Ajá, pero si tiene una duda ahorita me dice nomás y tratamos de reforzar. Ok, bueno, hasta que Walter vea la pregunta, vamos a terminar con dije, estas dos propiedades. Propiedad de los inversos. ¿A qué se refiere la propiedad de los inversos? A que yo necesariamente tengo que buscar dos números o dos cantidades que nos den cero. Eso en la suma. Y en la multiplicación o división me dé 1. ¿Sí? Eso, dense cuenta, ¿ven? Son como similar a la anterior propiedad. En la suma siempre trabajamos con el 0 y en la multiplicación siempre trabajamos con el 1. ¿Ya? Entonces, y eso también saben equivocarse bastante. Se equivocaban en básica, por ejemplo. Me acuerdo que yo les decía, ¿cuánto es 5 dividido para 5? Y algunos me decían, esto es 0. No, recuerden, en la división o en la multiplicación, cuando son términos iguales, la respuesta es 1. 1, ¿sí? Pilas. Y cuando es en la suma y en la resta, en cambio, ahí sí la sé. Por ejemplo, 5 menos 5. ¿Ya? Eso me da 0. Sí, pilas. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. La suma y la resta, el número que buscamos para los inversos es que sumados o restados me den 0 y en la multiplicación o división me dé ¿cuánto? Me dé el 1. A ver, lúzcanse. ¿Cómo? Indicación. ¿Cómo sacamos el inverso? En la suma, facilito. Si yo les digo menos 1000, ¿cuál es el inverso de menos 1000? ¿Cuál es el inverso de menos 1000? 0. No, porque si sumo más 0 me queda menos 1000, me queda la misma respuesta. La cuestión es que sumados los dos o restados me dé 1000. ¿Cuál es para que me dé 0? Más 1000. Entonces, aquí, ¿cómo encontramos? Es la misma cantidad con el signo contrario. Así de sencillo. Entonces, vuelvo a repetir.
¿Cuál es el inverso de 5 cuartos? Menos 5 Sería cuartos. menos 5 cuartos. Es menos 5 cuartos. Pilas. Aquí es donde se equivocan. Verán eso en la suma y en la resta. Un hito más, a ver. ¿Cuál es el inverso de menos 10? Más 10. Más Más 10. 10. Ya, Más entonces, 10. pilas. Esto es en la suma y en la resta. Ahora vamos a hacer en la multiplicación y en la división. Entonces, en la multiplicación, que es lo más usado, el inverso es darle la vuelta al número. Por ejemplo, si yo tengo 5, el inverso para que me dé el 1 es 1 sobre 5, o sea, un quinto. Al hacer esta multiplicación, me da 1. Si alguien no se acuerda, sería como estar haciendo esto. 5 por un quinto. ¿Sí? Fracciones. ¿Qué me dicen las fracciones? Se puede simplificar. La quinta 1, la quinta 1. 1 por 1, ¿cuánto es? 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es? Veamos cómo estamos. ¿Cuál es el inverso, verdad? Multiplicativo, o en la multiplicación de 4 tercios? ¿Ah? ¿Ya? ¿Cuál es el inverso multiplicativo de 4 tercios? ¿Nadie? ¿No? Ok. Un cuarto. No es un cuarto. ¿Ya? Licenciado, Dígame. Bueno, no me escuché, me estaba diciendo alguien, pero antes de eso voy a poner los términos, porque esto sí es usado bastante en matemáticas y sí sería bueno que diferencie. Vamos a tener dos nombres, ya pilas, con eso yo te voy a tomar en la siguiente semana. La primera se llama inverso aditivo, ya, anotarán, porque eso es bastante importante. El inverso aditivo es para que el resultado me dé 0, ¿ya? O sea, que sumados los estados me den 0. Y tenemos también el inverso multiplicativo, ¿ya? ¿Cuál es el inverso multiplicativo? El número que multiplicado me dé ¿cuánto? ¿Me dé cuánto el inverso multiplicado? 1. Eso, pues aquí voy a poner esto. Pues que el resultado sea igual a 0, y aquí que el resultado sea inverso multiplicativo. 1. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría de ejercicios que vamos a tener después a continuación en matemáticas nos saben pedir, dice, encuentre, y eso quiero que dominen ese dato, encuentre el inverso aditivo, pilas con eso, y veamos que sí están atentos. Encuentre el inverso aditivo de 3 cuartos. ¿Cuál es el inverso aditivo de 3 cuartos? Menos Otro 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Menos 4, ¿cómo? Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos. Genial, muy bien. Entonces, ahí estamos. Excelente. ¿Por qué? Porque el inverso aditivo es la misma cantidad, solo con el signo contrario. Voy a escribir también, porque eso, como digo, es bastante importante y sí sería que tome. Entonces, el inverso aditivo es la misma cantidad 3. con el signo contrario. ¿Por qué les digo esto? Porque dicen, profe, ¿por qué no mejor pone es la misma cantidad con el signo menos? Pilas. ¿Por qué no digo eso? Porque yo le puedo poner de ejemplo el menos 5. Y si usted se memoriza que es la misma cantidad con el signo menos y me vuelve a escribir menos 5, ya no me va a dar 0. ¿Aquí cuánto me va a dar? 10. Menos Eso, 10. exacto, eso quiero que analicen. Ustedes no se memoricen con que siempre es la misma cantidad con el menos. Hay casos que tiene que ser positivo obligatoriamente. Sí, vean, porque nuevamente, vean, si yo ponía menos 5, ¿qué me quedaba? ¿Qué me quedaba? Si yo Más ponía 5. me quedaba menos 10. Aquí, ¿cuál es el inverso aditivo? El inverso aditivo es 5. Más 5. entendido en entonces el inverso aditivo por ahora. ¿Sí? Listo. Ahora vamos por el inverso multiplicativo, con la definición entonces. Entonces, el inverso aditivo me tiene que dar la multiplicación de los dos, me tiene que dar ¿cuánto? 1. 1. Entonces, hagamos el ejemplo que les estaba dando antes. Y aquí quiero que presten mucha atención porque en eso vi que estaban equivocando algunos. Ok. Si yo le doy 5, el inverso aditivo es el número
dado la vuelta, recordando que todo número aquí está escondido. ¿Qué numerito está escondido cuando es un número entero? El Uno. 1. Entonces, si yo le doy la vuelta, sería el 1 arriba y el 5 abajo. Un quinto. Es, por eso antes me salió un quinto, solo que yo no puse esto. Yo me acuerdan que yo puse solo el 5 y les dejé así. Y ya hice el ejercicio y me quedó la respuesta. ¿Cuánto me quedó la respuesta? La respuesta me quedó 1. Un quinto. Pero así Ajá. creo que se entiende mucho mejor que se dio la vuelta. ¿Sí? Ahí creo que se entiende mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo ya les puse 3/4, ahí se les acabó el mundo. La respuesta es igual de sencilla, ¿verdad? Simplemente el 4 pasa arriba y el 3 pasa abajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál ha sido el inverso multiplicativo de 3/4? 4 tercios. Exacto, es todo, ¿verdad? No hay Menos dónde, igual 1. eso, no hay dónde perderse. Ahora, copie esos ejercicios. Mientras yo le digo la falla que saben hacer los estudiantes. Lo que hacen la mayoría de estudiantes después, no sé si porque se equivocan, se memorizan mal el concepto, juntan todo juntan. Entonces, les piden en los exámenes, dice, encuentre el inverso aditivo de 8 tercios, por ejemplo, ya. Entonces, ¿saben hacer esto? Dice, el inverso, me dijo el profe que es el otro invertido con signo contrario. Mezclan los conceptos y ese pone la respuesta. Y eso de ahí ya está mal. Como es aditivo, ¿qué tengo que hacer cuando es el aditivo? La misma cantidad, igual, no le altero, ¿verdad? Entonces seguiría haciendo 8 tercios, pero ¿con qué signo ahora? Menos. Es Menos. Signo más. Más alto. No, menos. Menos, sí, menos. Eso, menos. ¿Sí? En este caso, porque el que le da a usted, ¿ya? Porque a lo que usted le da es más, por eso el aditivo, el inverso aditivo es menos. ¿Ya? Claro. Eso, nos hagamos aquí 8. A ver, búscanse, a ver. ¿Cuál es el inverso aditivo? ¿Ya? Y recuerden que aquí el inverso aditivo es con el mismo signo. ¿Ya? Entonces, pilas. Eso me falta indicar. Aquí el inverso multiplicativo es con el mismo signo. Ponemos aquí para que se acuerden. ¿Ya? Es el mismo signo. Ustedes mismos dense cuenta. ¿Ya? Quiero ver aquí cómo resolverían. Entonces, ¿cuál es el inverso multiplicativo de menos 4/5? Menos 5/4. Es muy bien. ¿Por qué? Usted mismo dése cuenta. Porque si usted pone solo 5/4, que es dando la vuelta, al hacer la multiplicación de los signos menos por más, ¿cuánto le queda menos por más? Menos. Menos. Y como es inverso y ya está dado la vuelta, la respuesta queda -1. Pero obligatoriamente dice que debe quedarme ¿qué? Más 1 o 1, ya si quieren. ¿Ya? Entonces aquí, vean, por eso puse con el mismo signo. ¿Cuál ha sido el inverso multiplicativo de esto? Menos 5/4. Téngale también bastante precaución. 5/4. Póngale bastante precaución. Listo, vamos a hacer unos ejercicios de esto y terminamos por el día de hoy. Preguntas antes de poner los ejercicios. ¿Ya? Listo, voy a hacer vamos a hacer en unos 2 minutos. Solo quiero ver qué tal está esa intuición o esa... Licenciado, Dígame. ¿podría volver, por favor, a repetir la última parte aquí del último ejercicio donde no entiendo si es una multiplicación ahí en el medio? Ya. Ahí. Sí, aquí es una multiplicación. O recuerde, siempre que usted escuche inverso multiplicativo, tiene que ser hasta el nombre, ¿verdad? Multiplicativo, tiene que ser una multiplicación. ¿Sí? Tiene que ser una multiplicación. Ok, lo que yo voy a hacer en este momento, como nos faltan 3 minutitos, voy a tomarles un tiempito más y les dejo libre, pero solo quiero estar seguro de esto. Ok, por un punto, ¿cuál es el inverso aditivo? El que me dice primero se gana ese punto. ¿Cuál es el inverso aditivo de 4/5 menos 1/2? ¿Cuál es el inverso aditivo de eso? 5/5. El aditivo, ¿verdad? El inverso aditivo de lo que está en la... ¿Cuál es el inverso aditivo de lo que está? De 4/5 menos 1/2.
Aquí hay dos formas de hacer, porque las matemáticas, mientras sigan haciendo, me sigan pensando. Las Ya matemáticas, le hice, dicen, no sé si estará bien. ¿cuál es? Bien. Dígame, ¿cuál es el inverso aditivo? ¿Cuál? No le escucho. Yo saqué al uno, le dicen. Lo que pasa es que no le puedo alcanzar muy bien por lo que se va se va al No, internet. no pasa, pero dígame, porque solo diciéndome ya me puede decir, ¿cuál es el inverso aditivo de lo que está en la pantalla? Dígame. Otro. Tres Menos 4 décimos. quintos más un medio. ¿Cuánto? Menos 3 4 décimos. quintos más un medio. 3 décimos, déjame ver, 10. Ajá, no, menos 3 décimos debe ser. O más o menos. Mira que sacó. 4 quintos. Menos. Menos, Menos menos 3 décimos. Verga. Listo, ok, Otro. fíjense, para que vean, con eso terminamos y les dejo libros ya y el deber les voy a hacer llegar al WhatsApp. La forma más sencilla, y los que están haciéndose líos, la forma más sencilla de ganarse el punto aquí era este. Este es el inverso aditivo de lo que está en la pantalla. Menos 4 quintos más un medio. Ese es el inverso aditivo. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice la ley? ¿Qué me dice el inverso aditivo? Son las mismas, o es la misma cantidad con el signo cambiado. En este caso tenemos dos. Aplico ahora eso para los dos. Si 4 quintos era positivo, ¿cuánto va a ser ahora? Menos. Y si el otro era más, perdón, menos un medio, ¿cuál va a ser ahora? Menos. Claro, va a ser menos era antes, ahora sí es más. ¿Ven? Entonces, este era el inverso aditivo. Facilito. En un menos de 30 segundos ya se ganaban el punto. Solo cambia los signos. Sí, entonces ese es el inverso aditivo. Ya, lo que hicieron los compañeros, y que está bastante bien, es resolver estas fracciones para que quede una sola fracción. Saque el mínimo 10. El mínimo es 10. Al hacer las operaciones, le va a quedar en la parte de arriba 10 para 5 a 2 por 4, le queda 8. Y 10 para 2, 5, 5 por 1, 5. 8 menos 5 es cuánto esa operación de ahí, al resolver las fracciones, para dejar un solo número, ¿cuánto es? Es 3 décimos. Entonces, ¿cuál es ahí es más fácil todavía. ¿Cuál es el inverso aditivo de esto? Es el mismo número, pero con el signo 10 tercios. es 3 diezavos, ¿sí? 3 diezavos, ¿sí? Pilas. Entonces, vean, había dos formas. Y si usted resuelve esto, al resolver esto, ¿qué cree que le va a salir? 0. No, al resolver esto, ¿qué número le sale? 10. Eso, le sale menos 3 décimos, que es idéntico a esto de acá, solo que al hacer esto de aquí es más rápido, ¿verdad? Esto saqué en ¿qué? En 2 segundos, y esto saqué haciendo en 1 minuto. ¿Sí ven? Vean, como dije, las matemáticas pueden hacer de varias formas. Pueden hacer por un método que conozcan, utilizando la lógica, como usted quiera. ¿Ya? Entonces, eso vamos a seguir practicando, no se preocupen, al transcurso del año. Y esto es solo para ganarse un puntito. Igual no, esas preguntas, por lo general, casi no van a ir en las evaluaciones así un poco medio extensas. Lo que sí lo va a tomar es, por ejemplo, inverso aditivo o multiplicativo, por ejemplo, multiplicativo de menos 10, así, de esas cosas, para que sigan repasando. ¿Preguntas antes de dar finalizada la clase? ¿No? Listo, entonces, mis queridos estudiantes, nos veríamos la siguiente semana. Cualquier duda, comentario, sugerencia, ya saben, al WhatsApp o directamente el día sábado que estamos en presencial. Esta semana ya les va a llegar al WhatsApp el deber porque este momento ya se nos acabó el tiempo, ¿sí? Y nos veríamos la siguiente semana. Éxitos, un buen fin de semana. Gracias, licenciado. Gracias. Éxitos. Gracias, dicen. Dicen. Licenciado, buen fin de semana. Gracias.